Muy buenas tardes a todas y todos. Bienvenidos a esta hora de la 11 WhatsApp, que es bastante especial porque es nuestra edición del 18 de septiembre y por eso decidimos ampliar nuestra mesa, tener más invitados y justamente vamos a tocar la 11 chilena. Así que paso a presentar a quienes nos acompañan el día de hoy. Está Cristina Cortés, cocinera oriunda de Bahía Mansa, que de hecho se está conectando desde allá, dueña de la hostería La Casa del Mar. Renato Cárdenas también se conecta con nosotros, profesor, escritor, investigador chilote, se conecta desde Castro. Cristian Gómez, chef y socio de la ONCE. David Barraza, cocinero, director de la Escuela de Gastronomía Diplasex y director cultural de la Asociación de Chefs Le Toc Blanche e integrante también de nuestra Fundación Rectángulos de Agua. Y como siempre nos acompaña Fernanda Castillo, gestora cultural, nuestra colaboradora de la Fundación y nuestra directora Sonia Montesino en esta nueva sesión de la hora de la 11 WhatsApp. Oye, bueno, pues partamos tomando nuestro tecito de hoy día, del 18, ¿ya? Y no sé qué les parece si conversamos un poco de cómo eran las 11 cuando ustedes eran chicos, en realidad cuando todos nosotros éramos chicos, ¿no? ¿Cómo eran esas 11, cómo las recuerdan? ¿Sí? ¿Podemos partir por el norte ahí, David? De lo más lejos. Claro. Uf. De lo más lejos. La verdad que 11, hay harto, digamos, se mezcla harto, ¿no? Porque a través de la tradición pampina, yo me recuerdo de que las mamás o las abuelas no tomaban 11, ya tomaban el lonche, ya era muy común hablar del lonche. Ahora, traté de averiguar, he tratado de darle vuelta por qué el lunch, que era para la oficina salitera, que tenía que ver con los ingleses, ¿por qué se transforma a la hora del té, que era a las 4 de la tarde más o menos, 5, se transformó en lonche? La verdad que no. Ahora, siempre era la taza de té que no podía faltar, a pesar que tomábamos té después del almuerzo, que eran las 12, la taza de té, y a las 4 ya estábamos tomando el lonche, ya, o la 11, y era, bueno, la típica marraqueta con la aceituna amarga reventada, ¿ya? Y bueno, y eso iba cambiando también, iba cambiando dependiendo dónde tú te ibas a tomar la 11. Nosotros de niño íbamos a la playa, ¿ya? Y era típico, y toda la familia, o igual, unos cabros chicos se llevaba su termo con té, con hierba luisa, sándwich de aceitunas amargas, y o bien también de huevo revuelto. Pero los fines de semana, muchas veces, uno terminaba haciéndose el sándwich para llevar a la playa para tomar 11, era con el pescado escabechado que había quedado del almuerzo, ¿ya? Nada mejor. No tanto así el pescado frito, pero sí el pescado escabechado. Y otra de las cosas que me acordé, que era típico comerse a la hora de las 11, el sándwich de marraqueta con la carne que había quedado de la cazuela, ¿ya? Y le comentaba a mi hija que era lo mejor esa carne media cartilaginosa y con algo de grasa, más encima el pan con mantequilla, el pedazo de carne, un poco de sal, la delicia. Así que vamos a preparar una cazuela asada de tira para poder recordar un sanguchito de eso. Pero, exactamente, pero digamos la 11 era muy marcada a la hora, entre 4 y 5, dependiendo de la familia, no podía pasar de eso. Y luego, en algún momento empieza el tema de la famosa 11 comida, ¿ya? Que antiguamente no se concebía porque los papás, ¿cierto? Trabajaban y llegaban a eso de las 6 de la tarde y con trabajos pesados. Entonces uno no le podía dar un tecito con un sanguchito. O sea, el viejo tenía que comer y tenía que comer bien porque se acostaban a las 8 de la noche, 8:30, a levantarse a las 6 y seguir trabajando. Entonces, no estaba, digamos, no teníamos registrado, no había registro de hacer 11 comidas. O sea, almorzábamos, era las 11, sí o sí, siempre, y si no, era el pan con mantequilla nomás, ¿ya? Y si no había otra cosa, era el pan con mantequilla. Pero, digamos, luego, digamos, ha ido cambiando. Pero actualmente desapareció, ya no se toma la 11. O sea, actualmente el lado ya es la 11 comida, o la 11 que reemplaza la comida a eso de las 7, 8 de la noche.
¿ya? Que le llamamos 11, pero en el fondo estamos reemplazando la cena, que antes sí o sí se cenaba también. Claro. Ujú. Pero no hay nada mejor que el pan con las aceitunas amargas. Qué rico. Las aceitunas reventadas. Claro, rico, exquisito. Oye, y Cristian, yendo hasta al mundo ahí del puerto, ¿cómo era en tu infancia? ¿Cómo era además tu familia pescadora ahí? ¿Había alguna cosa especial de la once, no? Bueno, la once en Valparaíso, por lo menos en mi caso, era bien marcada con el tema del tema de, por ejemplo, pescado frito para tomar once. Sí, mucho. Ajá. Mucho, y más de una vez a la semana, era incluso. ¿No? Para nosotros era como normal el tema del pescado frito, pero igual yo vivía en una familia, mis tíos son todos pescadores, y mi abuela es de Angol. Bueno, era de Angol. Entonces, Ya. claro, había como una dualidad ahí entre campo y mar, porque ella criaba en una casa normal y corriente, gallina, tenía un ternero, tenía una cabra, tenía así. Entonces, como Ajá. vivía yo en una población que tenía harto tierra, como cerca de estos cerros acá en Valparaíso arriba, ella ahí mismo empezó a plantar sus cosas. Pero también tenía eso de mi abuela hacía, calentaba adentro con brasero, bueno. Hacía un brasero Claro. afuera y después metía el brasero dentro de la casa, un brasero chico. Mm. Y ahí, Ajá, por ejemplo, ya, en la once yo tengo clavado, así en mi recuerdo, por ejemplo, el pan con chicharrones. No mezclado, sino que ella hacía chicharrones, abría el pan y le Y ponía le ponía, chicharrones. Lo mejor, hey, Ay, el colesterol. Sí, ahí tengo un montón de semanas menos de vida que hace rato ya no tengo viviendo. Los voy a hago los repactar. descuentos. La estoy repactando ahora comiendo pan sin gluten y todo eso. Y Después cobráis el 10%. claro, estoy haciendo esas semanas que perdí comiendo pan con chicharrones. Lo otro que comíamos harto era... por ejemplo, Perdón, pero ¿estáis arrepentido? No, ya también lo hago. A escondidas, pero lo hago igual. El pan con nueces, pero de la misma forma. Ay, qué rico. Era pan y nueces adentro. Y lo otro que hacía mi abuela harto, que era todo esto alrededor del brasero, hacía chocolate, pero con cáscaras de cacao. Esas cáscaras las venden. Claro. Entonces, era como el 20, 25 del mes, era esas cacao revuelto con agua y unas cáscaras de naranja, un palo de canela y en el brasero. Y de ahí nos servía un poco. La primera semana del mes, como ya había las papas estaban mejores, era con leche. O ya como el 15, mitad leche, mitad agua, y terminamos con agua, pero después partíamos de nuevo el mes con leche. Pero me acuerdo mucho de ese sabor. Y yo hasta el día de hoy, igual a mi hijo le encanta que le haga chocolate para sus cumpleaños. Yo le celebro los cumpleaños como si se fuera a acabar el mundo. Entonces, siempre lo celebro a las 11, pues siempre le hago una 11, siempre. Entonces le hago este chocolate y lo hago con estas cáscaras de cacao que aquí en Valparaíso las venden todavía y vale no sé, como 600 pesos el kilo, así. Es muy barata, pero para ti. es muy barata, pero le da un sabor súper especial y yo hago de la misma forma que mi abuela, chocolate, esas cáscaras, canela y cáscara de naranja. Chao, igual después lo enchulo con un chocolate, con un chocolate Valrhona o con un chocolate, pero bueno. una variación. A darle más glamour. Le damos más, lo burguesamos un poco, lo sacamos del brasero, güey, pero siempre a la hora de 11, y es igual que el cocho, también era como súper típico, o cocho con leche o el cocho con agua, que el ulpo, también. Claro. Y claro, y como teníamos el brasero ahí mismo, estaba siempre la tetera, mi abuela tomaba mate, me acuerdo que le gustaba harto el mate, pero el té era como ya, como que todo, o sea, era como la bebida oficial de la casa, tomar té, remojado, obvio. Y las churrascas, pues iba tirando churrascas y de repente, para mí, pues yo fui el único hombre hasta como los 20 años, y todo, imagínate, viví con mis tías, mi abuela, que era la que la llevaba, mi mamá, y mi papá es pescador, mis tíos pescadores. Entonces todo el mundo andaba, todos los hombres estaban afuera trabajando y yo era el rey. Cuando cumplí como
18 años, recién apareció otro nieto. Nada, pero ya de ahí yo ya el trabajo ya estaba hecho, ya, Sí, pues ya estaba grande. muy abuela, entonces ya no había el disfrute para atrás de todo esto, de todas estas comilonas. Sí, pues. Y todo se resolvía ahí, alrededor de la mesa. De hecho, mi abuela tenía la cocina, era una pieza de cocina, que también ella hizo como aparte una pieza de cocina, donde era como compartir el día, era como raro, era como que la gente, no sé, antes se compartía, yo siento mucho eso, de que mi abuela hacía el brasero ahí y estaba haciendo siempre comida, y nosotros estábamos ahí. Y mi tío Carlos, por ejemplo, estaba haciendo volantines, un tío mío, que era ese era el único que trabajaba aquí en tierra, que no estaba en la mar, pero ese llegaba siempre como a las 8 de la tarde. Pero él cuando llegaba los fines de semana, hacía volantines, y yo me quedaba con él ayudándole a hacer volantines, y mi abuela cocinaba lo que fuera, y yo iba comiendo, y toda la vida iba pasando alrededor ahí en esa pieza de cocina, que ella tenía una cocina y tenía brasero. Sí. Y era como súper. Ahora, me hubiera encantado conocerla, porque era de las que usaba pantalones con vestido arriba, siempre con pañuelos, y todo era comida, y cocinaba lo que le pasara, y así como un palo, y ella te saca. Siempre cocinaba muy rico. Pero la 11 en mi casa, yo lo tengo súper arraigado por lo mismo, porque era como el momento. Era el momento donde llegaban todos. Mi tío Carlos, por ejemplo, ese que le nombro, él hacía aseo en el hospital de Forme, aquí en Valparaíso, donde ahora está el Congreso. Entonces llegaba como a las 7, 8 de la tarde a la casa. Y era el único hijo que no salió a la mar. Mi abuelo era súper piola. Y yo vivíamos muy cerca con mi abuela. Y yo, como era tan regalón de ella, ya, pues iba. Nunca fui mamón, pero sí súper regalón. Bueno. Si ella tenía gallinas y las gallinas daban 2 huevos, esos huevos eran míos. Pucha, ya era Claro. privilegiado. Todos comiendo pan con tomate con queso cabra, pero el niño yo estaba comiendo huevos. Mis huevos con tomate o mis huevos con cebolla. Esos eran como los típicos guarniciones de la 11 en mi casa, eran huevos con tomate o huevos con cebolla, la palta con cebolla, el queso cabra con tomate. Era como Qué así, rico. como que siempre. Y cuando estábamos ahí, más burgueses, le poníamos aceituna. Pero siempre fue así como, eso fue como la 11 típica, y té. El café llegó, te digo, mi abuela de repente hacía café de ese café de trigo, pero muy a lo lejos. Mote mey hacía también ella. También aprendí a hacer el mote mey. Entonces, yo igual cociné un montón con mi abuela, pero de estos platos que tienen como más técnica, como más para atrás, más antiguos. El gel de membrillo, el mote mey, cosas así. Pero es súper interesante el tema de la 11 en mi casa, era cuando yo estaba más pequeño. Y el tema del pescado frito, pues, así como que siempre. Este es como el clásico. Oye, y la María Cristina ya en Bahía Mansa, ¿cómo eran tus 11 de niña? Porque también eran pescadores tus viejos, ¿no? Sí. A ver, yo tengo tanto que decir mientras hablaba Cristian y don David, que se me vinieron un montón de cosas a mi cabeza que podríamos estar todo el día. Bueno, nosotros, pero cuéntanos un poquitito. Sí, mira, yo mis recuerdos de la 11, nosotros pasábamos el tiempo de colegio, nosotros estudiábamos en Osorno, somos 7 hermanos más mi papá y mi mamá que ya no están, éramos 9 personas, y siempre, yo lo que siempre, y en algún momento se lo dije a la señora Sonia, siempre había una persona extraña en mi casa, en la playa. Nosotros éramos de Pucatrihue, mi papá era pescador ahí, y claro, yo mis recuerdos que tengo es, mi papá hacía con mi mamá cochayuyo, estos paquetes de cochayuyo, y lo entregaban a la gota de leche. Y yo me acuerdo de la casa vieja de mis papás, y esa casa era comedor, cocina, y yo me acuerdo que nosotros íbamos a buscar cochayuyo con mi papá lo cortaba, y lo poníamos ahí en el comedor, en la casa, y me acuerdo de la mesa grande que tenían mis papás, y mi mamá hacía pan casi todos los días, porque éramos un regimiento de gente, y éramos 9 niños, entre niños y adolescentes, y nosotros trepábamos en esos cochayuyos, y el pan ahí al lado de la estufa leña,
se hacían sopaipillas para la once. Mi papá era un pescador, fue el primero que tuvo un bote a motor, o sea, primero el que primero tuvo un motor de 45, me acuerdo, en Pucatrihue, fue la sensación, o sea, topísimo siempre. También a él le encantaba pescar en la orilla. En ese tiempo salía mucho robalo, cosa que ya se ha perdido. Salían hasta Corvina salía. Y a mí me encanta, heredé eso con uno de mis hermanos también, que nos gusta ir a pescar a la playa, y siempre, o al desayuno, o a la once, había robalo estofado. Con ají seco, cebollita, oréganos de la huerta. Mi mamá hacía una huerta en Osorno, teníamos casa en Osorno, porque como estudiamos allá, mi mamá tenía una huerta, pero de esas 10 puntos. Era una mujer extraordinariamente trabajadora, y también antes no existía el congelador, no existía el sellador vacío, todo se hacía. Mi papá hacía pescado seco, mi mamá los zapallos gigantes, los porotos en sal, el repollo en sal, las conservas. Entonces todas esas cosas servían para abastecerse en este tremendo invierno que teníamos, que era súper duro, que solamente, entre comillas, mi papá era el proveedor de la casa, que aparte de ser pescador, cortaba piedra laja, entregaba conchilla, hacía cuelga. Me acuerdo también que mi mamá con mi papá hacían, como el molino, hay un molino acá, y tenía un amigo, y todas esas bolsas de esas bolsas scrap, que se le llama ahora, que eran de desecho, se las guardaba, y mi mamá con mi papá hacían estas bolsas para ir a comprar, y también hacían estas pilguas, que también, donde uno se iba a comprar, pero la once, yo me acuerdo que era una cosa loca de comida, sopaipilla, papas mayo con encebollado, mate, y también se hacía esta once, como decía don David, que era una once cena, porque a la hora de entre las 4 más o menos se tomaba un mate, porque mi papá trabajaba en el mar cuando se podía sus espineles, mientras uno le ayudaba a limpiar los espineles, cortar carnada para los espineles, se tomaba un mate. Ahí al lado del mate, ahí uno pasándole su matecito. Así que, mucha, una tremenda experiencia. Y la casa de mi abuela también en Osorno, que ella vivía frente de nuestra casa, y mi abuela vivía con su esposo, pero esa mujer hacía comida para un regimiento. Nosotros nos pasábamos el dato con mi hermano y decía, mi abuelita está haciendo sopaipillas, y no eran las sopaipillas de ahora. Tenía un sartén, pero así gigante, y las sopaipillas eran todo alrededor de ese sartén, y nos pasábamos el dato con mi hermano y decía, mi abuelita está haciendo sopaipillas, mi abuelita está haciendo sopaipillas, y de repente solíamos estar los 7 sentados en la casa comiendo sopaipillas con mi abuela. Y no, ella cocinaba, pero igual que mis tías. Tenía una tía también que ella cocinaba, pero para regimiento. Yo ahora pienso y digo, estas mujeres se lo pasaban puro cocinando. Solamente se cocinaba en ese tiempo. Y se hacían las conservas, todo era temporal. Y cosas que yo conservo todavía. Yo de repente pienso y me digo, oye, esto es lo mismo que hacía mi abuela, mi mamá, mi tía, y ahora lo hago yo, porque las conserva en el tiempo de la murta, las mermeladas de la mosqueta, secar maqui, hacer porotos en sal, a pesar de que ahora tenemos más tecnología me encantan los porotos en sal, porque con carnecita de chancho, carnecita ahumada, es un manjar. Sí, son recuerdos tan bonitos, y en este tiempo me acuerdo en lo particular, hace tiempo, yo tengo 48 años, igual la pesca era dura como es ahora, porque falta producto. Ahora falta producto, antes sobraba el producto, pero ¿dónde nos vendíamos? Entonces mi papá con mi mamá, me acuerdo que para esta fecha nos preparaba de cuando nosotros volvíamos a clase en marzo, todos con una tijera
y tenían unos amigos en una imprenta, papel que sobraba, chaya. ¿Ustedes saben cuáles son los chayas? ¿Para el 18? Sí, Sí, pues, sí. Nosotros cuando nos daban un papel de color era, pero, así, mirando la teleserie después de la 11, corta chaya. Y cuando era, por ejemplo, más o menos el 16 de septiembre, 15 de septiembre, se juntaba toda esa chaya en el comedor de mi casa, se sacaba la mesa y todas las cosas, y se colocaban fresadas, y empezábamos a embolsar estas chayas, y 17 y 18 se iban a vender a la Plaza de A la Armas de plaza. Osorno. Sí. Para La fiesta de que la salgamos chaya. todos a la Sí. fonda. Así que no pasa, esos son recuerdos, pero hoy tan bonito que ya no se hace porque todo se ha tecnologizado y todas estas cosas se han perdido en realidad. Y hoy nosotros nos encantaba hacer eso, no teníamos computadores, no teníamos celulares, pero mi infancia creo que fue una de las infancias más lindas que yo, o sea, siempre se las cuento a mi hijo y a la gente porque de verdad íbamos a la playa, íbamos a buscar murta, íbamos a buscar de estos pepinos que dan los copihue, que son comestibles, y le echábamos todo el día. Así que eso es una parte de mi, de mi una once. parte, ya. Sí, pues. Después seguimos conversando, pero Renato, Eso. ¿cómo fueron tus 11 de infancia? Estás con el micrófono. Sí. Ya. Me va a hacer llorar, Sonia. Porque esto necesariamente te vuelve a la infancia, para la niñez. Y bueno, lo primero es que el té no existía antes en Chiloé, no se tomaba té, excepto té de hierbas, de algunas hierbas como el mulul, que es la salsa parrilla, las mentitas, el palguín, que generalmente tenían el doble, uno era acompañar como un té, pero al mismo tiempo servían para alguna achaque, ¿no? Ahora yo estoy tomando, Para por algún ejemplo, estoy tomando romero, porque me pegué una pequeña mojada hace un rato y eso evita el frío. O tal vez lo otro también, que dice un verso, dice, si quieres que yo te quiera, te has de ahumar en romero, para sacar los contagios de los amores primero. Bueno, por alguna razón uno toma romero también. Bueno, entonces, el té no era para la once, no era para el desayuno, sino que era el café. En mis tiempos ya era el café. Ya estaba establecido el café de grano, mezclado con café de higo, con café de cebada, con café de trigo, se mezclaba. Y se sigue haciendo, esa es una fórmula que sigue vigente en los campos de Chiloé. Y en general, la once tenía como dos formas distintas. Una era la once para la casa y otra era la once para el trabajo. Y tenían diferencias notables. Por ejemplo, cuando los vecinos estaban sacando papas, porque siempre se iba combinando esto los días cambiados, que se dice que es una minga chica. Entonces hay 4 vecinos que están sacando papas en mi casa y los 4 van a recibir la ayuda de nosotros también. Y allí, a la hora de la 11, que era a las 3 de la tarde, a las 3 se servía la 11, se llevaba al mismo terreno, ahí entre las melgas, si es que estaba sacando papas, estaba sembrando en una pampita, se llevaba una enorme tetera. Si yo recuerdo, unas enormes teteras llegaban echando humito al lugar, con una canasta, con las tazas y toda la cosa, y ahí se le servía a la gente, pero ese era un té especial, que yo solamente lo tomé allí en el campo, que era un té de hierba mate. Se hacía, en Chiloé, a Chiloé se introdujo la hierba mate porque la gente migró, el hombre, el varón sobre todo, migró a la Patagonia desde el comienzo del siglo XX. Entonces, desde allá trajo distintas costumbres, una de las cuales es el consumo de hierba mate y el mate. El mate, si bien no andamos con el termo, pero sí permanentemente se toma mate. Y la hierba mate, entonces este té de hierba mate se combinaba de distintas maneras. A veces
era con un pan que es lo que nosotros llamamos pan de minga, y un pan horneado, y ese pan se rebanaba, así, en seco, no tenía ningún acompañamiento. También se hacían unos milcaos, los wilquemes, que se le llama, que es un milcao de una preparación bien compleja. En Chiloé no existe un milcao, hay como 20 variedades de milcao. Este es con una harina que no es de trigo, es de papa. De papas pilcahue, que se llama, que son las papas que quedan en el rastrojo y se cosechan como de junio, julio para adelante. Y son dulzonas. Entonces este milcao tiene características especiales. Se cocina dentro de pangues, que es la hoja de la nalca, dentro de pangues, y se puede hacer al rescoldo, se puede hacer al agua, o incluso se puede hacer hoy en el horno de la estufa. Entonces, el wilqueme también ¿no está saliendo? Sí, sí. ¿Sí? Yo pensaba que habría problemas. No, no. Ya. No. Entonces, ese wilqueme se acompañaba generalmente de miel o de el chicharrón fino, que nosotros lo llamamos yide. Yide son los chicharrones finitos que son como areniscos. Así, claro, Y, como una migaja. claro, es como arenita es lo que queda en el fondo, en realidad, una vez que se hace el cocido del cerdo. De hecho, yide viene de concho, significa eso. Concho. Entonces, ese era uno de los platos. Después, otro plato que era mucho más pobre, si quieren ustedes, era sencillamente harina tostada con un caldillo, con un caldo, que podía ser originado en carne o en pescado. Eso también se usó como en las familias no tan avanzadas económicamente. Y eso la vulpeada que le llamamos nosotros, el ulpo, pero se llaman vulpeada ya. Y ese era en el terreno, el servicio de once que se entregaba a los vecinos que estaban colaborando allí en un trabajo. Y el otro era que es lo que yo no recuerdo ahora, era el de la casa. Y la once de la casa, a ver, siempre se hacía como le decía, con café. Y las masas que podía ser el pan, que el mismo que mencioné antes, pero también lo más común era el churrasco. Que para nosotros el churrasco no es no es carne, sino es una masa. Es como la sopaipilla, pero sin zapallo. O la sopaipilla. Qué rico es eso. Sí. Y redondo, el churrasco es redondo del tamaño de la sartén, y con un hoyo en el centro. Entonces, ese era otro de los acompañamientos, yo diría el más común, el churrasco, para la once. Entonces, uno entraba a la cocina y sentía ese crispar, ¿no es cierto?, de la fritura, pero también el olor que irradiaba esta masa, que era una masa muy sencilla, pero no sé por qué quedaba tan rica. Y a veces se acompañaba esto, lo mismo que en la mañana, con huevos a la copa. ¡Oh, qué delicia! A la copa de mi abuela, de Socorro Álvarez Pacheco, de la isla Linlin, jamás nuevamente se van a repetir, porque ella medía el tiempo para cocinarlos, los ponía a la tetera, ¿no es cierto?, estos huevos los ponía en tetera, no sé por qué. Cuando el agua ya estaba caliente, empezaban a hervir, y ella apasionadamente rezaba una salve. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, etc. Y así terminaba la salve, sacaba los huevos. Y estaban listos. El sabor más maravilloso que he probado. ¿Y pasaba algo después cuando te comías esos huevos? ¿Salías así como volando? ¿Alguna? Hijos, por favor, estoy grabando. Salían bendecidos los huevitos. ¿Alguna bendición? Salían bendecidos. Entonces, ahí uno ve también cómo, ¿no es cierto?, la
la religiosidad o la iglesia como institución se introduce no solamente en las grandes instituciones, ¿no? Para hacer que la gente, digamos, siga una fe, sino en las instituciones tan pequeñas como la familia, ¿no? Como la cocina, ¿no? Desde ahí partía. Y también había otra cosa, cuando el pan quedaba duro, hacía el pan arrebozado, que le decía la abuela. Yo me crié más con mi abuela que con mis padres, que estaban en la casa del lado. Y el pan arrebozado, los caballeros pobres, que le llaman en Valparaíso, parece que le dicen caballeros pobres. Ese pan también es riquísimo, se recupera además el pan, porque antes no se botaba nada, no se botaba comida. Todo se trataba de procesar, y esa era una de las cosas. No había leche, ¿eh? La leche solamente para el infante, pero el infante hasta los años, 3 años sería, no más. ¿Qué más? La tortilla. La tortilla es de un periodo un poquito anterior al mío, porque es del fogón, del tiempo del fogón. Y yo soy del límite, entre el fogón y la estufa a leña. Y la estufa a leña. Claro, estoy en ese límite. Y el fogón desarrolló la tortilla. Hoy se sigue haciendo tortilla, pero para los turistas. O para la gente que compra. Yo compro todos los sábados en la Feria de Castro. Ahí hay una feria maravillosa que vende tortillas, vende mellas, todos estos panes raros que comemos los chilotes. Y también, lo otro que alguien mencionó delante del tema de que en estas 11 también había salado, el amigo de Valparaíso. Y también nosotros teníamos salado. Por ejemplo, la sierra era uno de los pescados que se procesaban y se guardaban, porque la sierra dura mucho. Se cuece al horno y se desmenuza y se guarda. Incluso se puede ahumar la sierra así cocida, claro, la sierra ahumar sobre el fogón y dura más todavía. O se hacen unos preparados con sierra ahumada riquísimos. Entonces la sierra de repente también estaba como un complemento a esta 11 tanto en la casa como en terreno, la 11 de trabajo. Así que eso es un recuerdo que me salió mientras ustedes estaban hablando, fui tomando notas para que los recuerdos fluyeran. Exacto, no se fueran. Y ahora ustedes, ¿qué 11 toman? Cada uno en sus casas, en sus territorios, con su familia. Yo para terminar, espérate, ¿sí? Déjame terminar. Hoy yo tomo 11 con milcao, generalmente, o estas tortillas de papa, porque tengo afortunadamente muy cerca mío una panadería que los vende. Eso. Súper. Oye, Súper. Fernanda, a medida que estaba hablando María Cristina, Renato, Cristian, me fui acordando varias cosas, independiente de la transversalidad de algunas preparaciones. Por ejemplo, la María Cristina, Renato, de las sopaipillas grandes, que también se hacen en el norte. Esas sopaipillas que son súper simples, sin zapallo, en base a levadura, y que son del tamaño ya del diámetro del sartén, ¿ya? Y el tema, por ejemplo, del chocolate, para los cumpleaños. En mi tierra todavía para los cumpleaños se hace el chocolate. Y uno invita a tomar 11. Los niños van a tomar 11, pero cosa extraña que eso queda, yo creo que desde la época salitrera, porque mi familia, mi sobrina y mi hermana mayor y todo lo demás, todavía al chocolate se le agrega mantequilla. Una vez que ya está listo y antes de servir, se agregan unas 2 o 3 cucharadas de bate, claro que sí. ¿Ya? Y eso, digamos, se bate. Y Renato hablaba también que en el campo se tomaban estos tés de hierba. ¿Y cómo van cambiando las cosas? Porque si yo me alejo de la ciudad y me voy hacia el altiplano, no sé si ustedes han escuchado hablar del té de piedra. Sí. ¿Sí? No, ¿qué es? ¿Qué es? En el té de piedra, que eso se toma cuando uno está en el campo, en los valles, arriba me refiero a la precordillera. En el fondo tú hierves agua en un tarrito, en una tetera,
y con alguna hierba aromática que tú puedas encontrar, inclusive la hoja de naranjo. Y en el mismo fuego se ponen a calentar piedras de río. Y una vez cuando ya está el agua aromatizada y las piedras muy calientes, se echan adentro del tiesto que tú tienes con azúcar, para que esto se caramelice y se adhiera a la piedra. Y luego esa piedra se agrega al agua hirviendo para que le dé el toque y el color de té, el caramelo y aromatizado. Y otra de las cosas, y con esto termino, el té de la ausencia de la leche. ¿Ya? Allá nosotros tampoco teníamos leche, sino que todo se hacía con leche condensada. Y me acordé que para los niños, o sea, nosotros nos daba, o sea, o comíamos pan con aceituna, o podíamos comer pan, la marraqueta con leche condensada. ¿Ya? No se usaba. Y el manjar, que era otra, pero era el manjar hecho en casa con el tarro de leche, bien café. Pero si es que no, vamos echando leche condensada nomás, y me acordé porque alguien dijo, el Cristian, del sándwich con las nueces. ¿Ya? Claro. Así que te digo, ahí hay un montón de puntos en común. Oye, lo de la leche condensada, por ejemplo, en mi casa, mi mamá, mi familia, todos tienen diabetes, así, ganada. Pero mi mamá... Después de los menús... No sé por qué. declinó, se transaba el tarro de leche condensada con un hoyo, con 2 hoyitos en la mesa. ¡Ay, sí, maravilloso! Y al lado estaba el manjar. O sea, yo Recuerdos de infancia, eso. me acuerdo que mi mamá... Y cuando nos salía lo soplábamos. Claro, sí, exacto. echaba a cocer un montón de tarros, que de hecho los cocía en leña, porque decía que salía muy caro. Entonces hacían un fuego en leña y tiraban todos los tarros ahí adentro, hacían el manjar y lo guardaban. Y mi mamá hacía tortas de repente, ¿cachai? Entonces como le gustaba hacer tortas, lo hacía con manjar de tarro. Y la leche condensada, como dice el David, era con el café o con el té, ahí se le agrega. Igual que delante con lo que está diciendo el Renato, que por ejemplo no había leche, que era como momentos más plegados. Yo me acuerdo cuando estaba en los 80, que estaba más chico, me acuerdo haber probado en la 11 harto el queso en tarro, no sé si lo han probado. No sé si alguien lo recuerda. No. El queso en tarro. O sea, el queso en tarro era ese queso que traían de Gringolandia. ¿Ese? Exacto. Era gringo, ¿no? Famosísimo, claro. Era como el cheddar, pero en pasta, sí. Exacto. Uy. Renato tiene que acordarse Oye, también sí. de eso. No me acuerdo. Oye, y mira, yo quiero darle una receta a los que gustan de los alcoholes. Pues yo voy a tener que retirarme exactamente ahí. Tengo otro compromiso Ya. que había contraído. No te preocupes. Mira, Nosotros seguimos conversando. en ¿cómo se llama? En Huillinco, que es a la mitad de la isla más o menos hacia el Pacífico, en ese lugar que tiene como borde un lago, allí hacen una mezcla de aguardiente precisamente con estos sabores y con piedras quemadas. Se llaman los quemados. Y lo hacen precisamente para la fiesta de su santo patrono. Entonces, es interesante porque esto de las piedras quemadas, Sonia, tú te debes acordar de los pueblos canoeros, usaban el tema de las piedras quemadas, como no tenían vasijas de greda, hacia el sur la arena impide la formación de gredosa, ¿no es cierto?, del suelo. Entonces, hacían unas ollas de corteza de madera, de corteza de árboles, muy bien costuradas, muy bien reforzadas, las llenaban de agua y ahí ponían piedras calientes, las iban poniendo y sacando para, yo creo que nunca hirvió el agua, pero sí los alimentos, especialmente el pescado, se soasaba. Entonces es una técnica, al parecer, bastante antigua, ¿no? Calapurca. La calapurca, sí. La purca era de ahí bien, claro, sí. Y el manjar, todo el tema del curanto, ¿no? volviendo al tema del manjar, pero ahora que dijo el relato de la piedra, me acuerdo que mi abuela tenía 3 bolones que lo ocupaba para hacer manjar. Ah, No para la consistencia, ¿o no? Según ella no podía hacer manjar sin esos bolones, que yo creo, ahora técnicamente pensándolo, era para que no se le pegara el manjar en el fondo, porque metía una bulla a la taza cuando revolvía el manjar, pero claro, estaban los 3 bolones dando vuelta, eran como, al final, su cucharón, más los otros 3 eran como 4 cucharones dando vuelta al fondo, iba revolviendo, y después los bolones se lavaban y se guardaban para la otra vez que hiciera manjar de nuevo, y no se le cortaba.
Le queda su Sí, pues. sedosito. A mí mi tía también hacía el manjar así, pero con leche hirviendo con el azúcar y le ponía estas bochitas, Manjar bolones los blanco. más grandes. Claro, y lo ponía y decía que era, seguramente para que no se pegue, pero decía que así sabía cuándo estaba listo. Por el movimiento de las bochitas. Por el movimiento, Claro, claro. sabía cuándo estaba bien de consistencia. Claro. Me acordé también de las bochitas. Oye, lo otro que me acordé, en la 11 también se dejaba para esa hora los motes, pues, el mote de haba, el mote de arveja, Mm. que no sé si en otras partes se daba, pero acá, para la estación, para el periodo en que es casi ya verano, en ese tiempo ya tenemos estas legumbres, y con ello tenemos esos son verdaderos deleites que uno se da a la hora de la 11. Las habas se cocinan de granada, pero las arvejas con capi y todo, con capi nosotros lo llamamos la vaina, ¿no? Sí. Ah, Así que ese es otro recuerdo que tengo en vez de la 11, un mote de legumbres. Y un ahí licorcito volviendo también. al tema de la leche condensada, que nos quedamos pegados. Sí, Porque con lo nosotros dulce. en el norte Sí. le llamamos, hacemos la diferencia entre el ulpo y el cocho. ¿Ah? Cuando ulpiamos es con harina tostada de quinoa, la otra harina de trigo, con agua y azúcar, ¿no? Pero cuando hablamos del cocho es cuando le agregamos el agua hirviendo, para que quede espeso. Ya, ese es el cocho. Pero a los cabros chicos nos daban eso, pero endulzado con leche condensada. ¿Ya? Con leche condensada. Y lo otro, el trigo mote cuando teníamos cedo a media tarde, el trigo mote era en un vaso, así como el mote con huesillo, el trigo mote, agua bien fría, 3 cucharadas de leche condensada. No. Piola. Pues eso era para que estuvieran despiertos mucho rato, ¿no? Ah, eso era media tarde. Con energía No, y... por la lejanía no llegaba, digamos, la leche fresca. Entonces las mamaderas de los niños eran té con leche y todo era en base a leche condensada, y por lo general era una leche holandesa que llegaba. Ya había mucha leche que llegaba importada. Oye, Renato, antes que te vayas, ¿por qué no? ¿Te acuerdas de las 11 de los cumpleaños? Ay, pero es que mis cumpleaños fueron hace tanto tiempo. Mira, pero yo diría que lo único que habían algunas golosinas que se agregaban, pero y ahí venían los dulces también, algún tipo, hay una torta que se hacía en Chiloé, una torta a base de papa también, hay una torta chilota. Y lo otro venían los dulces que eran comprados en almacén, ¿no? Y eso era una vez al año nosotros comíamos dulce, no todos los días como ahora. Sí. Claro. En esas oportunidades, pero los cumpleaños eran bastante recatados, ¿eh? No eran de mucha gente, además, muchos niños. Esto de los cumpleaños masivos con niños desde ahora, básicamente, de estos años. ¿Perdón? El santo se celebraba más, po. Los santos. Se celebraba el santo, ¿no? Pero aún así. El santo se celebraba, pero se celebraba con asado. Y esto es lo otro, que es interesante. Toda celebración o toda comida de trabajo se hace con carne. Todavía se sigue esa norma. Porque el hacerlo con pescado o marisco, dar pescado o marisco a los trabajadores o a los mingueros en este caso, es una falta de respeto. Porque se dice que es muy apretado el minguero, el convocante, el suplicador. Y había que tener siempre un asado. Si era grande la minga, era un asado de vaquilla, pero generalmente de cordero. Y los ponches. Claro. Los ponches. Bueno, claro, la parte... Oye, ¿y Cristina? ¿Y Cristina? Cristina, abriste ahí al mismo tiempo, sí. la ventana, sí. Sí, abrí ¿Qué te resuena toda esta conversación, digamos, de los recuerdos tuyos?
Sí, mira, cuando nosotros estudiábamos en Osorno, estábamos todos en Osorno, mi papá en ese tiempo la locomoción era 2 veces por semana, la micro demoraba como más de 2 horas entre Pucatrihue y Osorno, que ahora se hacen 50 minutos, 60 minutos, demoraba más de 2 horas, llegábamos todos mareados a Osorno. Y me acuerdo que mi papá en el invierno llegaba, mi papá era de una persona de barba larga, bien hippie, pelo largo, y llegaba a la casa y de repente nosotros llegábamos de la escuela y mirábamos a mi papá así como, y mi mamá decía, saluden a su papá, así como que era alguien extraño, así, porque nos veíamos de repente en 2 meses. Y me acuerdo que mi papá llevaba este pescado seco, mi mamá lo remojaba en agua tibia y lo ponía encima de la estufa, y mi papá, para regañarnos, siempre llevaba, pero así, unas tortillas rescoldo gigantes que él las hacía y él las cocía en la playa. Porque en ese tiempo en Pucatrihue no andaba nadie, pues. Entonces él hacía su fuego en la playa, se hacía esta sopa, estas tortillas rescoldo, que mi papá tenía una mano maravillosa, y llegaba, y eso era como el festín de la 11 que nosotros teníamos. Mi mamá criaba patos en Osorno, se hacía mucho trueque acá, porque mi mamá con mi papá llevaba marisco, y los cambiaban. Por ejemplo, a la gente más acomodada, a la gente más pudiente, lo cambiaba por ropa, zapatos, y yo acá en Pucatrihue hay un río que se llama Choroitraguén, y ese es navegable hasta el infinito y más allá. Entonces, en una oportunidad nosotros fuimos a hacer este trueque con mi papá. ¿Sabes qué? Traíamos queso, traíamos harina tostada, perejil, cilantro en el tiempo, pero una cantidad, no se usaba la plata, no se usaba el dinero así tangible como que ahora todo es plata, plata, plata. Antes era con mucho trueque. Y bueno, mi papá llevaba esos pollos, esos patos, los llevaba para Osorno, y claro, yo admiro a mi papá y a mi mamá porque eran criar 7 niños sin tarjeta de crédito, sin tarjeta en el supermercado, y alimentarlos 3 a 4 veces al día, que es una maratón de comida. Nosotros llegamos... Yo me despido, especialmente saludo a Choroitraguén, donde he pasado tiempo muy bonito, y al resto del equipo. Gracias. Que ande todo bien, Sonia, que Gracias, cuídate, Renato. ya nos encontraremos. Adiós. Sí. Chao, estés bien, gracias, Renato. Renato. Que estés súper. Gracias. Entonces Cristina estaba con sus Y trueques. claro, sí, con los trueques, y bueno, nosotros hacíamos la temporada de verano acá en Pucatrihue, y mi mamá se venía, hacía unas empanadas espectaculares mi mamá, nosotros todos trabajábamos desde chicos, y llegábamos marzo, y mi papá con mi mamá se iban a comprar al molino que hay acá, el molino Rahue, y compraban 20 quintales de harina para todo el invierno. Eran 2 quintales para mi abuela que vivía al frente, y el resto era nosotros. Yo ahora cuando voy al supermercado, y eran quintales de 50 kilos, no eran quintales de 20 ni de 25. Yo miro y veo esa ruma y yo decía, toda esta harina la comimos, Dios mío, Señor. Bueno, para hacer el pan. Claro, qué manera de comer pan. O sea, éramos hartos también. Pero tengo los mejores recuerdos, y de la leche condensada también le voy a contar algo. Mi mamá se abastecía para el 18 y hacía alfajores. Acá se hacen los alfajores, se hacen. Era una empresa de alfajores acá en mi casa porque éramos hartos. Entonces nosotros los más chicos éramos los encargados de acomodarlo en estas cajas plataneras, porque esos alfajores se hacían a principios de septiembre y se guardaban debajo de un mueble que tenía mi mamá, y mi mamá iba comprando de a poco sus leches condensadas y su chancaca, y las guardaba en su mueble. Y mis hermanos mayores, porque esto es responsabilidad de mis hermanos mayores, sacaban esas leches condensadas, le hacían 2 hoyitos, y pasaba mi hermano a todos, chupa, y nos hacían cómplices a todos, y que
robábamos esas leches condensadas y cuando mi mamá daba esas tarros para ir a cocerlo, para rellenar los alfajores, chuta, de repente muchos no tenían leche condensada y ahí pegaba el medio grito. ¿Quién fue? Obviamente nadie había sido, nadie nos podíamos echar responsabilidad y bueno, con el tiempo descubrimos que mi hermano lo hacían claro, nos hacían cómplices a los más chicos para que no dijéramos nada, pero era una industria de alfajores de chancaca, que todavía yo hasta la fecha hago mis alfajores de chancaca con nueces, leche condensada, y es un dulce oficial todavía acá en el sur para el 18 de septiembre, que en todas las casas tú vas a ir y en todas las casas va a tener ese dulce, ese alfajor, que no se le echa coco como en el norte o en la zona central, solamente así se hacen con harto pisco para que queden bien así levantaditas, sí, bien curva. Levantaditas, bien curva eso, sí. Y bueno, y era una fábrica, como les digo, mi abuela también, mi papá muy súper buen cocinero, se tomaba, me acordé recién cuando ustedes nombraban, que había en mi casa café de Malta, se hacía en una cafetera, en un lechero así, se hacía café de Malta para la 11, y nosotros, gracias a Dios, éramos pudientes, no como el resto del club aquí, porque los vecinos tenían vacas, en temporada de verano tomábamos harta leche. Mi papá compraba harta leche, porque bueno, en el verano siempre fue acá, venía gente, la misma gente en las casas, había más recursos y se podía comprar la leche. Y mi mamá pescaba esa nata, porque era de vaca, pero súper vaca, de y sacaba esa de la super vaca. La super vaca, y sacaba esa nata y se la comía a cucharadita así. Sí. O si no, se la echaba así como al café. La batía así y se la echaba al café. Así que, o si no, untaba el pan. Y lo otro que me acuerdo también, que mi papá cuando iba a Osorno, y al único que lo he visto hacer, y se lo vi a mi hijo hace un montón de tiempo, mi papá pescaba un pan, y cuando habían plátano, le ponen plátano al medio, como un sándwich de plátano. Y mi papá es el único que lo hacía en la casa, porque a mí en realidad no me gustaba, y a nadie más. Y después, cuando nació mi hijo Alex, que tiene 17 años, de muy chiquitito Alex, hasta que empezó a abrir el refrigerador, un día lo veo en la cocina, pesco un pan y le chantó 2 plátanos al medio. Y yo dije yo, este cabrito, ¿de dónde sacó esto? Genética, Cristina. Yo dije eso porque mi hijo no conoció a su abuelo, no conoció a mi papá, mi hija tampoco. O sea, mi hija sí, pero chiquitita, pero el Alex no. Y cuando veo hacerlo eso, ¿sabes? Que me emocioné tanto y como me corrieron mis lágrimas porque dije, esto no se va a perder jamás de mi papá, porque ninguno de los hijos lo hizo, pero sí mi hijo un día, ¡pum! Y le encanta ese pan con plátano. Sí. Y esa es su mejor colación que puede tener Alex. Sí. Quería preguntarles, porque sin duda el tema de la 11, bueno, por algo estamos y creamos este programa, La Hora de la 11 Guacha, y ha sido muy interesante porque cuando empezamos a hablar ahora en esta sesión sobre la 11 y la 11 de las infancias, como que uno se alegra, digamos, uno le traen muchos recuerdos, bueno, cuando uno era chico, en las casas. Me extraña, yo también soy de Osorno, y que nadie coma queso. Algún día voy a reivindicar el pan con queso en la 11, ya que ninguno de ustedes come. Mis hijos sí. Yo no sé qué pasó, el queso de cabra, pero el queso y la leche, pucha, Cristina, yo pensé que íbamos a reivindicar la zona lechera. Es generacional, yo creo, Ale. No, mira, respecto al queso, yo me acuerdo que mi mamá tenía estas barandas de queso arriba de la estufa y compraba queso en el verano. Sí. Esas barandas con coligüe, mi papá se las fabricaba, y en esas barandas el verano
mi mamá guardaba queso, pero como éramos tantos, yo creo que ya en marzo, abril no había nada de queso porque no duraba, pues si éramos un montón. Entonces, claro, y el queso, digámoslo, siempre ha sido un producto que es caro. No es un producto, a pesar que nosotros vivimos en una zona que es netamente lechera, y se han cerrado muchas lecherías. Por el precio de la leche, por estas grandes empresas, se han cerrado muchas lecherías y el queso está súper caro. Y siempre ha sido un producto, siempre ha sido un producto caro, a pesar que vivimos al lado de cientos de vacas, pero lamentablemente el queso es caro, así que tampoco era un producto así tan de mesa de once. Y ahí les quería preguntar porque, bueno, hemos hablado como del pasado, del recuerdo, ahí Fernanda también está insinuando la pregunta y quería preguntarles como hoy día, si siguen ustedes reproduciendo y siguen tomando once en sus casas, o si también han ido mutando y han ido cambiando, digamos, desde estos recuerdos, estas once, ahí David con su pan con aceituna, bueno, ahora no estás en Iquique propiamente tal, Cristian también, Cristina, ¿han preservado, digamos, esas once? ¿Siguen haciendo once con su familia, con sus hijos? ¿Siguen invitando para los cumpleaños a tomar once? ¿O cómo opera hoy en día? ¿O es más bien algo que está en el recuerdo? ¿Cómo lo perciben ustedes? Yo creo que, por lo menos nosotros, por ejemplo, acá en Valparaíso, es algo que está súper arraigado, súper arraigado. Tanto así que voy a pasar así un dato. Lo que pasa es que yo soy además de esto que les quiero presentar, yo soy socio, uno de los dueños de Tres Peces, del restaurante en Valparaíso. Pero a mí siempre me ha llamado y siempre, yo soy un defensor de la once, por eso la Sonia Ligno me invitó hoy día, así como que me encanta, en mi momento el día más feliz. Entonces, quise poner un negocio en torno a la once, y de hecho se llama La Once, por lo mismo. Entonces, lo que estamos haciendo ahora nosotros es poder hacer panes y dulces, como con la mejor calidad, pastelería de once, tortas más pequeñas, por ejemplo. No es necesario que estés de cumpleaños para comerte una torta en la once, bueno. Sí, yo quiero en mi negocio también vender pan de Pascua, porque el pan de Pascua, mi mamá comía todo el año pan de Pascua, bueno, con colemono. ¿Cachai? En la once, un té con un pan de Pascua era para ella así fantástico. Entonces quiero tener pan de Pascua todo el año, quiero tener tortas más pequeñas, así como accesibles. Bueno, mis precios siempre van a ser como mucho más a nivel usuario, porque no me gusta como, mi margen es un margen decente, ético y con mucho criterio. Entonces, para que la idea es que para que toda la gente pueda probar algo tan rico, por ejemplo, como comerse una tortita. Por ejemplo, mis tortas valen 10 lucas, pero la hago con manjar de tarro, frambuesas, cremas de vainilla, en las que uso huevos, en las que uso todos los ingredientes que corresponden. No uso, una torta de verdad. No uso preelaborados, nada. Entonces, claro, y lo que queremos hacer nosotros es poder vender todo esto, vender la once. Vender, por ejemplo, más adelante, acabo de arrendar un local, entonces quiero tener, por ejemplo, desde el tostador hasta las paltas, huevos de campo, miel, todo lo que conlleva tomar once, y que esta tradición además salga así como que la puedan mostrar en otras partes. Yo todos los extranjeros que vienen a mi casa, yo como que el momento de la once es como mi momento, donde yo cocino, preparo cosas, ¿cachai? Para que ellos entiendan que nosotros tenemos esta tradición que es súper fuerte para mí. Tanto así que, bueno, yo representé a Chile en un concurso que fue como el Mundial del Té en Sri Lanka. Fui 2 veces. Lo gané aquí en Latinoamericano, por eso tengo todos estos cachureos que están acá atrás. Los del fondo. Justo estaba aquí, justo puse pero es por eso, porque me fui a Sri Lanka y salí segundo en el Mundial y participé representando al país con una once, donde no se podían explicar para qué servía un tostador. Yo llevé un tostador de estos de Luca que venden en la calle, no me mandaste nada. Empanadas de mariscos con alga, que la Sonia ahí también me recomendó un montón de cosas para hacer. Hice colegial, que es algo que también viene de la inteligencia de la mamá, bueno, que hace este reciclado de pan. Entonces, me presenté con cosas como sopaipillas pasadas con té, y bueno, sacaron
hice unas sopaipillas pasadas con té. Mi primer cuadro fue sopaipillas pasadas con un té negro, que es el que tomamos de toda la vida, bueno, después yo después entendí ya, pero es un té de baja altura, ¿cachai? Y este, que es el que tomamos de toda la vida, por si acaso, el té de baja altura. Y lo maridé con sopaipillas pasadas, y se ganó así como el mejor match de la competencia. ¿Por qué? Porque puse eso, y además para limpiar el paladar, puse murta con membrillo. Entonces, claro, yo no inventé nada de lo que estaba en mi mesa, nada, absolutamente nada. Llevé empolvado de la ligua, cosas... ¿Es este o no? ¿Lo que mostraste? Eso, ese. Ah, mira, justamente. Es para tentar nomás a la gente que nos esté mirando ahí Es para con tentarlo, la claro. imagen, claro. Por ejemplo, esa fue mi primera presentación. El té, yo estoy mostrándolo con el dedo, bueno, ya. El té, Yo aquí lo muestro, ahí. sopaipillas pasadas, y acá en el piso de abajo tenía la murta con membrillo, que ellos así como inexplicable, como que súper rico. Y mira, dentro de las fotos también puse, por ejemplo, llevé unos crochets que me lo hizo mi copera teje como araña, le hice una funda a mi tetera, por ejemplo, mira. ¿Cachai? Esa Qué tetera bonito. tiene como 50 años y se fue a Sri Lanka y después volvió. Y le puse esa Mata saltada. funda porque ya está súper torrante, ya es como que está toda saltada por fuera, y mi copera le hizo ese vestido. Se hizo ropita, pero las teteras, yo me acuerdo también en mi casa se ponían estos crochets arriba de la gorrito. tetera. Sí, por El gorrito, ¿no? Para Típico. poder sacar la tapa. Claro. Claro. Mira, si veis la segunda foto, por ejemplo, hice la funda de bueno, estas teteras que son las teteras enlosadas, esto es típico de acá. Pues. Llevé esa a la cena, por ejemplo, que vaya a marcar, claro, como para mostrar cómo se guardaban las cosas acá en Chile, y llevé distintos productos, estas peras Williams de estas pequeñitas, las mermeladas, las nueces, la miel de palma con coco entero, y cosas así, pues los higos confitados. Claro. Los aderezos como de traverso, busqué los más flight para que la gente contextualizar mi presentación, ¿cachai? Y llevé Para que tuviera carácter. Claro. Exacto. Mandé a hacer este closet, ¿cachai? Que es un closet enano, mide, no sé, debe medir como 90 centímetros, 80 centímetros, así como por 40, 50 de ancho. Y ahí hice como si fuera una alacena y lo puse sobre la mesa, que es donde estaba haciendo mi presentación. ¿Sabes qué? Ellos emocionó muchísimo mi presentación, porque yo hablaba, como les dije, yo con esto yo hablo de familia, de amistad, ¿cachai? De cariño, de recibir a la gente en una mesa, ¿cachai? Dije yo, en Chile, por lo general, en el almuerzo, en el desayuno, cada uno toma la hora que se le planta, porque mi hijo sale a las 8 de la mañana para el colegio, el otro sale a las 9 a la pega, el otro es que toma desayuno en la calle. En el almuerzo pasa lo mismo, cada uno almuerza por su lado, pero al momento en que llegan todos a su casa es a la hora de 11. El niño llega del colegio, el papá llega de la pega, la mamá llega de la pega, están todos ahí en la hora de las 11 y se juntan. Entonces, eso explicaba yo, o trataba de demostrar con esta 11, que era el momento de reunión familiar por autonomía en Chile, ¿cachai? Y que en ese momento era donde nosotros como que casi que celebrábamos el día. Entonces le encantó, y yo por lo mismo ahora con este tema de este negocio que le dije de la 11, quiero poder lograr eso, lograr historia, que sea un concepto. Yo no soy una panadería, por ejemplo. No quiero ser una panadería, aunque voy a tener que sacar un permiso de panadería, pero yo no soy una panadería, soy un local que se llama La 11, que vende pan, que vende pasteles, y que va a vender palta, y que va a vender miel, ¿cachai? Que va a vender todo lo relacionado a... Quiero hacer hasta manteles, me gustaría hacer pintados, ¿cachai? Bolsas del pan. Oye, Bolsita de pan, sí. Les voy a contar una anécdota. Esta onda. Eso. Les voy a contar una Acá lo anécdota. Cuando fui a Sri Lanka al Mundial, yo igual era pobre, porque yo no contaba con el auspicio de mi jefe, que en ese tiempo era el dueño del Turri, y no tenía sponsor ni nada. Yo fui así, con las patas y el buche nomás. Entonces voy y dije, yo voy a mandar a hacer la carta. Tenía que entregarle una carta a los jueces. 5 cartas. Cada carta me costó 20.000 pesos. Tuve que sacar dinero de la economía familiar
para poder mandar a hacer esto. Entonces, y yo súper orgulloso porque el diseñador me había mandado a hacer unas cartas hermosas. Imagínate que la introducción me la escribió una tal Sonia Montesino, maravillosa. Tú leías ahí, ¿Quién tú leías los párrafos que pasaban entre cuadro y cuadro y te da ganas de llorar, era como que faltaba que pasaran los aviones y se izara la bandera, weón. Ya, Oye, Cristian, y una pregunta. dame un segundo, déjate, mira. Y era súper bonita mi carta, como forrada en madera y todo, ya. Y la mandé dentro de una bolsa del pan. Y cada bolsa del pan iba pintada por una señora de acá de Nogales, Qué bonito. que tenía una cooperativa donde pintaban de estos centros de madre, ¿cachai? Ya. Y dije, ya con esto, pero mato. Bueno, vinieron los chinos y le dieron un iPad a cada uno, bueno, con los mensajes de China. Oh, bueno, ¿cómo voy a competir contra ese presupuesto? Bueno? Pero súper bonito. Dime. No, una pregunta. ¿Tu nuevo restaurante, lugar de once, lo quieres abrir ahora después de que pase tu idea de abrirlo? Que sea un lugar como para ir y sentarse a tomar la once ahí. No. Para llevarla a tu casa. Es que exacto. me pregunto, porque justamente ahora me acordé de algo que estaba leyendo en un libro, que decía que antes los restaurantes, en la época medieval, siempre las mesas eran alargadas y nunca eran individuales. Y después pasamos una época de la universalidad, de la revolución industrial, donde se volvió a las mesas en círculo o a las mesas cuadradas, individuales, con uno mismo. Y me pasa que la once me da la sensación que es esto de la mesa larga. Exacto. Por eso te pregunto. Ya, mira, te voy a contar algo que capaz que mis socios se van a enojar, pero bueno. No importa, tengo una mesa, estamos aquí conversando. Tengo una mesa que es como para 20 personas, que es súper antigua. Está en la casa, en el campo de mi suegro, y no era de ellos, era de los suegros de mi suegro, así unos muy antiguos. Ya estaba botada con su silla y todo. Entonces, esa mesa yo me la voy a traer, la voy a montar en el negocio y la voy a tener armada lista con la once montada. Cosa que la gente, por ejemplo, si tú quieres tomarte una once ahí, te vayas a tomar once, ¿cachai? Claro. Así te quedáis con quien queráis al lado y puedes conversar. Una once. Exacto. Nosotros mismos, si queremos tener nuestra reunión, lo que pasa es que mi local también es pequeño, pero la gracia es hacer esto, tener una mesa alargada y más adelante lo que quiero es poder generar esta misma once, pero afuera. Como intervenciones, como le llaman intervención urbana, por ejemplo, no sé, hace poco nosotros hicimos una en el Paseo Gervasoni, donde, perdón, en el Atkinson, donde pusimos una mesa larga y chao, y nos sentamos a tomar once, y fue apoyada por los vecinos, y entre todos los vecinos cada uno llevaba cosas, pusimos en el centro de la mesa y nos pusimos a tomar once, y punto, fue entretenidísimo además, porque así fue barrio también. Claro, eso era. Oye, les quería comentar que parece que Cristina tuvo un problema con internet, se le cayó y la perdimos. Sí, pero estamos tratando de reconectarla, así que esperemos que se pueda unir después, pero seguramente tiene algún problema con la luz o porque no le están entrando los mensajes. Oye, yo quiero volver un poco. Me encanta la once, por eso. Oye, quiero volver un poco a la pregunta que hizo la Ale, en términos cómo uno va tomando once con la familia o si va manteniendo las tradiciones. La verdad que las cosas van igual cambiando, pero igual hay ritos y hay ceremonias familiares que se van manteniendo. O sea, yo, claro, ya no estoy en Iquique, estoy aquí en Santiago, tengo hijos muy grandes, soy abuelo y tengo hijos muy chicos, el más chico tiene 11 años. 11 para la 11. Pero, por ejemplo, mis hijos más chicos, ya ahí le vamos a dar gusto a la Ale, son fanáticos del pan con queso. Bien. Pero también van influyendo ciertas cosas, o sea, de repente no es pan con queso, sino que las tortillas, ¿ya? Sin embargo, tengo una hija de 17 que ella es igual que yo, igual que mi padre. Somos buenos para los salados, lo picante y lo huachaca, ¿ya? Por lo tanto, nuestra once es a veces con cebolla con huevo, ¿ya? El tomate con huevo, de repente, y definitivamente la palta con cebolla, que es insuperable. Pero sin embargo, yo cuando me voy al norte, ¿ya? Y mi hermana mayor, que es bastante, tenemos hartos años de diferencia, o me invita a almorzar, ya tradicional picante, loco y lapa, que no debe faltar, pero a veces también nos invita a tomar once.
Y ahí viene la intervención dulce. O sea, para nosotros, para la 11, no puede faltar las roscas. Definitivamente. ¿Esas que vienen con, ¿cómo se llama? ¿Con merengue? No, la rosca ¿Calzón fina, roto? solamente el argollón que va con azúcar flor encima. Con azúcar floro, ¿no? Azúcar flor. Qué La redondita. rosca. Sí, alargadito. Eso no puede faltar. Lo otro, las condesas, que es una masa que se ha ido perdiendo, que es una masa con alto contenido de materia grasa, que son redonditas, horneadas y pintadas con dora. Las condesas que no debe faltar, el pan con aceituna por el lado salado, que eso tiene que estar, la aceituna amarga, el pan y el té con hierba luisa, ¿ya? Y acordándome, o sea, eso también mi hermana lo hereda de mis tías abuelas, ya que eran las hijas de chinos, por mi familia, cierto, mis antepasados son chinos. Y ahí vienen las empanadas dulces, y me acuerdo mucho de las empanadas con arroz con leche. La empanada de arroz con leche. Sí, esa es una... También está en Valpo esa costumbre. ¿Verdad? Nosotros lo vimos en la quinta región, sí. La empanada de arroz con leche que hacían ellas, y ellas sí, fíjate que a mí, ahora asimilando, antes no le daba importancia, pero sí eran dulceras, muy buenas para la cocina, típicas hijas de chino, ya cocinaban todo el día, y cierto, a la hora de 11 sí estaba el tema del dulce. Y de ahí, digamos, yo creo que mi hermana aprendió todo lo que era el tema de las roscas, el tema de los cachitos, el tema de la empanada de arroz con leche y el tema de las condesas. Ya que las condesas están casi en extinción, ya casi no se encuentran. Por eso cuando vamos ahí, mis hijos más chicos le imploran a la tía que les haga las condesas y que le haga principalmente la rosca. ¿Ya? Así que, bueno, y el tema, las 11 de los cumpleaños, insisto, el chocolate que lleva, que hasta el día de hoy lleva mantequilla, ¿ya? Y es el chocolate que también se hace para Navidad. Y lo que nos falta, sí, para acompañar el chocolate y en las mesas son las roscas. O sea, la rosca es un tema transversal. Y volviendo, ¿cierto?, al tema de esta fusión, las cosas han ido migrando porque nos hemos dado cuenta también, inclusive en el norte, que a las 11 también se incluyen los cauceos, o este tipo de pichanga. Esa pichanga, ese cauceo de tomate, con queso, con aceituna, ¿cierto?, que vamos acompañando a la marraqueta y el té. Eso no lo teníamos antes, pero después, digamos, de la afluencia de las pesqueras y también de Sofri, cuando hay una migración desde la zona central hacia el norte, se van llevando estas costumbres y se van adaptando. Por lo tanto, en verano es factible encontrar familias que van a tomar 11, el tacho de té con hierba luisa, pero ya no están, digamos, la cecina que llamamos nosotros, o el embutido, sino que está este bolo con el queso de cabra o el queso mantecoso, con el tomate, con aceituna, y a veces están con piedra, que también va. Ya, pero eso se han ido adquiriendo, pero se sirven en el contexto de la 11. Eso es lo que Y David, una pregunta, ¿las roscas ustedes allí en el norte las comen todo el año o en algún periodo de tiempo? Nosotros acá en las zonas centrales como las rosquillas en invierno, así. No, todo el año. Todo el año. Y es una masa liviana, bien aromatizada, siempre lleva bastante ralladura de naranja o de limón, y se sirven, digamos, con azúcar flor y nada más. Claro. O sea, pero eso no es todo el año, y en toda festividad tienen que estar para el año nuevo, para Navidad, para los cumpleaños, para una 11, la rosca no falta. No falta. Inclusive tú te vas a la playa, a Cabancha, en verano, y pasan algunas señoras vendiendo unas bolsitas plásticas, ya 10 rosquitas, ya la típica rosca de allá. A pesar que la 11 ahora, en la playa, en Cabancha, te pasan ofreciendo loco mayo, ceviche, ensalada de pulpo, papa rellena colombiana, empanadas de pollo, fajita, de todo. Eso es para la 11 en la playa en Cabancha. Hasta los más cosas que uno de repente no te imaginas que van a vender, bueno, hay tanto. ¿Ya? La multiculturalidad del norte, a ver, es bonito eso, sí. Sí, tiene que ver con la diversidad cultural. Sí, con la cantidad de así es. Han hecho
la pizza, ¿cierto? Que se metió fuerte también. Y bueno, las bolsas de las papas fritas, chips ahí, artesanal, el camote que también se ha sumado. O sea, ahí, digamos, la variedad es súper grande. Y eso está en el contexto también dentro de la once playera. ¿Ya? Porque las mamás, principalmente, ¿cierto? Que están con los niños, le compran todo esto porque después ya llegan a la casa y no llegan a comer, llegan a enjuagarse, ¿ya? Y porque uno se va de la playa tipo 8 de la noche, entonces satisfacer el hambre en esos momentos, ya con estas tentaciones entre 6 y 7 de la tarde, cuando está refrescando, ya no tenemos a lo mejor el té, pero si pasa alguien vendiendo café, uno lo reemplaza por un jugo natural, que están ahí los colombianos vendiendo. Eso. Ya algunos más osados aperramos con un mojito. ¿Sabes lo que, Mira tú. Porque, ¿por qué no? ¿Por qué no? lo que yo encuentro que ha cambiado un poquito, que yo también lo practico ahora, es que, por ejemplo, hemos ido incorporando las cosas que uno come en la calle a la once. Me explico. Por ejemplo, ahora yo hago completo, de repente voy a tomar once. Me encanta, por ejemplo, el chacarero, es mi sándwich favorito. Ya, lo hago en la casa también. ¿Por qué? Porque tú puedes ir a comprar carne, un trocito de carne, podéis comprar los porotos verdes, ¿cachai? Claro. La hamburguesa y así, los tacos, la pizza, tú podés tener ahora de repente distintas once y así muy O el borro de empanada de queso. Pero claro, ¡Ay, qué hambre, por Dios! Qué terrible. mira, por ejemplo, tú decís empanada. Ahora también podías hacer empanada en tu casa, ¿cachai? Yo lo que siento es que antiguamente como que había muy poco acceso a distintos productos y a distintas cosas, entonces se cocinaba más. Por eso pasaba y todo el día encerrado en la cocina. Ahora, si yo quiero hacer empanadas de queso, voy y me compro un pedazo de queso y voy y compro las masas de empanada listas. Y pongo una sartén y voy y compro un aceite y punto. Antes ya para hacer la fritura era todo un rito al final, ¿cachai? Había que hacer las masas de empanadas, había que hacer para conseguirse queso y todo. Entonces era hacer completo, ya era de lujo, claro. No podíais decir así voy a comer un completo y menos un barrón luco, así, eso te lo iba a comer a un restaurante. Entonces ahora como que eso siento yo que ha cambiado en la once y claro, los niños no tienen idea, a mi hijo le encanta que le prepare completo, o tacos, ¿cachai? O cuestiones así, pero él no tiene idea que antes no era no había tanto acceso a ese tipo de preparaciones, que como que ya nació con eso. Hay que decirle que Chile cambió. El completo como tal ha invadido hasta los cumpleaños de los niños, o sea, a las 11 en todos lados se ofrecen completos. Exactamente. Y bueno, y ahora, bueno, habiendo más lucas, llega el carrito con las hamburguesas. Claro. Bueno, las cosas van, Ver si no la prepara van en la cambiando casa. totalmente. Igual Valparaíso es una ciudad que también mantiene hartos ritos, como este de la once, por ejemplo. Yo siento que a donde tú vas, igual tomáis once. Por ejemplo, en Valparaíso, la once también era el momento donde presentáis la polola, cuando era la polola. En mi casa la polola, tú lleváis la polola, yo la llevé a la hora de 11, a hablar con mi mamá, ¿cachai? Para que conociera claro, para que conociera a mi mamá, y yo fui a conocer a los papás de mi polola a la hora de 11, también, ¿cachai? Y dentro de estos ritos, por ejemplo, en Valparaíso, se sigue vendiendo, como decís tú, el mote, el Renato, perdón, lo estaba hablando, el mote May. Y aquí también pasa, por ejemplo, el viejo que vende helado, el de los helados York, ¿cachai? Es como que aquí Valparaíso igual sigue como medio estancado en el tiempo con algún tipo de cosas como esas, ¿cachai? Que como que se niegan a desaparecer más que vayan progresando en realidad. Oye, y la verdad que uno no invita a tomar once, ¿eh? La verdad que con el cariño uno invita a tomar oncecita. Oncecita. Sí, oncecita, totalmente. Oigan, y les quería preguntar porque ya estamos un poco ya en la hora para ir cerrando y les queríamos pedir si es que tienen algún mensaje, tal vez recalcando un poco también la importancia de la once, que quieran compartirle a todos quienes nos están escuchando, que nos van a mirar, sobre, bueno, lo que hemos conversado hoy día, lo que ustedes quieran, digamos, que a ustedes les nazca como una suerte de mensaje final, digamos, para ir cerrando esta conversación. No sé, ¿quién quiere empezar? No sé.
Oye, no, por mi parte, que más allá de también de lo que uno va, lo que se sirve en la once, el tema es que eran las instancias de reunión con la familia, en la cual uno podía reflexionar, contar lo que había pasado durante el día y también uno se iba actualizando y se iba nutriendo también de parte de la historia familiar, así como era la sobremesa. La once era un tema súper importante porque los papás llegaban del trabajo, ¿cierto? En la cual uno esperaba el momento de poder compartir y cosas que se han ido perdiendo. Y si se va perdiendo también este rito, también vamos perdiendo parte del conocimiento del colectivo y vamos incluyendo en nuestro comer a través de eso otras expresiones que muchas veces no forman parte de nuestra identidad. O sea, si empezamos a preguntar dónde yo aprendí a comer palta con cebolla por mi viejo, y mi hija de 17 y mi hijo de 40 y tanto también. O sea, hemos ido incluyendo esto, pero si no existen esa instancia, aquellas preparaciones que entregaron identidad a la gastronomía, se han ido perdiendo, ya no están existiendo, ¿ya? Entonces yo creo que es importante, ¿ya? Poder realizar estos ritos y nutrirnos, digamos, no solamente desde el punto de vista alimentario. Así es. Para mí yo creo que es súper importante mantener viva esta tradición y este rito, como dice el David, porque es algo que es tan familiar, ¿no? Es tan de unión. De hecho, en mi logo, yo estaba buscando, se llama La Once, y estaba buscando como un eslogan, como algo para ponerlo abajo, y claro, recurrí la fácil, nomás, por lo fácil, me fui a lo más fácil, pesqué el teléfono y me recurrí a la Sonia Montesinos. ¿Qué le pongo? Me voy a ayudar con esto, y no quiero poner algún logo que diga que evoque la once, no que el mejor pan de Valparaíso, o el pan más crujiente, o los dulces más ricos. No. Entonces, mi logo es la once, una mesa compartida, porque al final de eso se trata. Al final, yo creo que la once es casi como un sinónimo de compartir, bueno, es como un sinónimo de juntarse y de mantener esta tradición. A mí, por eso, primera vez que entro un Zoom, en todo este tiempo que, claro, que está como que en la era del Zoom, yo primera vez que entro uno, súper apanado, pero feliz porque, claro, me invitó la Sonia a esto. Porque hablar de la once. Mientras más se hable de la once, mientras más se hable de tomar once, como que menos va a desaparecer, menos posibilidades tiene de irse al tacho a la basura. De hecho, yo quiero buscar un pan, o sea, cuando tenga mi panadería, quiero hacer un pan que se llama el Monroy, que aquí en Valparaíso, por ejemplo, era el pan que se comía antes, que era un pan súper pesado, pero ya yo me lo quiero enchular para poder tenerlo en mi panadería también, que se llame Monroy, que es un bollo grande, como un chocoso grande, y en los tiempos europeos se hacía con afrecho. Exacto, sí. Entonces, claro, y valía como 50 escudos, era súper barato, pero todos comían ese mismo pan. Después cuando la harina refinada ya llegó, ya vamos con los batidos y todo esto, pero me gustaría volver a tener el Monroy más que nada para hablar, para que sea tema, la once. Y ojalá que siempre lo sigan manteniendo, todos los que estamos ahí en contacto. Oye, yo me quiero despedir, pero con un desafío, ¿ah? Me queda pendiente para una próxima conversa, y ahí se la dejo boteando a la Sonia, de tener claridad qué significa la once. Eso. ¿Ya? Porque hay un montón de mitos, y también aclarar, ¿cierto? Porque en Chile comemos pan chocoso, pan batido, pan francés, marraqueta. Así es. Entonces, hay temas que son interesantes, pero la dejo boteando para el próximo desafío, ¿ya? ¿Qué significa la once chilena? Claro. Totalmente. Muy bueno tu desafío, y yo también, como para cerrar, hoy día ha sido un programa muy especial, mucho más largo obviamente que todas las otras 11 que hemos tenido, pero tiene que ver también con esto de que estamos hoy día en el 18, hoy día es el día 18,
de septiembre, y normalmente siempre, y ustedes saben, Cristian y David, que siempre están preguntando los periodistas, todo el mundo, bueno, pero ¿cuáles son las tradiciones culinarias que dan identidad a Chile? ¿Ya? Y creo que en este caso, y lo que hemos hoy día escuchado, claramente, de norte a sur, ¿ya? La ONCE, por un lado, tuvo un significado muy fuerte y lo sigue teniendo, aunque con todos estos cambios, ¿no es cierto?, que ustedes están diciendo. Y creo que este mensaje, ¿no?, que ustedes entregan, yo me sumo, y yo creo que Alejandra y Fernanda también, ya a una recuperación de la hora de la ONCE, porque justamente era esa hora, como ustedes han dicho, en la cual nos juntábamos grandes chicos, ¿no? Y además, en términos culinarios, ocurre una diversidad de cosas ahí. Todo se puede admitir, como ustedes decían. Entonces, en un caso el huevito, en otro caso la palta, el queso, ¿no? Entonces, hay una cosa muy, voy a decir, democrática en la ONCE, porque incluso cuando decía Renato al comienzo, ¿no es cierto? Bueno, tomábamos un matecito y un pancito solo que se rebanaba. Pero ya, o sea, eso implicaba, como también decía David antes, no solamente el alimento, sino ese otro alimento, ¿no? Que es el alimento de la conversación, de esto que estamos haciendo ahora, que se ha perdido mucho también, ¿no? Pero a mí lo que me parecía más notable y me parece de recuperar es justamente ese diálogo entre generaciones, porque ahí los chicos, los grandes, los viejos, todos compartíamos, y en algunos casos se sigue compartiendo, ¿no? O sea, sigue funcionando, digamos, esto. Entonces yo creo que por lo menos el mensaje que siento que nosotras de la hora de la ONCE Guacha podemos también entregar es una lucha por la recuperación de la ONCE. Totalmente. Eso. Bueno, Muchas gracias, David, Cristian. Bueno, lamentablemente nuestra Cristina, seguramente en el sur, lluvias, no sé qué, se fue la señal, ya, pero muchas gracias también a Renato, que tuvo que partir antes. Creo que ha sido una ONCE memorable. Así que muchas gracias. Gracias. Sí, totalmente. Cariños. Agradecerles suerte en a todos también quienes nos están acompañando en la versión en vivo o que nos vayan a ver más adelante. Solo recordarles que nos pueden seguir en nuestras redes sociales, en Facebook, Instagram, en nuestro canal de YouTube, e incluso si es que no nos quieren escuchar, o sea, no nos quieren ver, nos pueden escuchar en nuestro canal de Spotify a cualquier hora, así que quedan todos invitados. Y si tienen comentarios, sugerencias, incluso tal vez un desafío ahí tomando la palabra que nos dijo David, lo pueden escribir en los comentarios y se los vamos a ir contestando lo antes que podamos. Así que muchas gracias, reitero, digamos, los agradecimientos de Sonia y sentimientos compartidos también de poder compartir y estar en esta hora de la ONCE Guacha. Así que gracias, David, Cristian, Sonia, Fernanda y, bueno, a Renato y a Cristina que ya no pueden estar. Y nos vemos de todas maneras en una próxima sesión de la hora de la ONCE Guacha. Así que muchas gracias y nos vemos. Chao, ahora gracias. preparar la oncecita. Muy bien. Cristian, avísanos para ir a verte allá a Valparaíso. Ya. A tomar once. Eso. Todo el mundo Dale la preparó mesa, la ¿no? 11 ahora. Voy a dejar la mesa puesta. Eso, la larga, bien larga, porfa. Falta con cebolla, compadre, por favor.